El enigma de los números infinitos, develando el número de oro y el número E, por Anthony Cárdenas y Sebastián Rodas. Los números irracionales han fascinado a matemáticos y científicos durante siglos, ya que no pueden expresarse como fracciones exactas y tienen una expansión decimal infinita y no periódica. Estos números aparecen en patrones naturales, en la arquitectura y hasta en el crecimiento de poblaciones. Hoy exploraremos dos de los más importantes: Phi, conocido como la proporción áurea, y el número E, esencial en el cálculo y el crecimiento exponencial. ¿Sabías que la disposición de las semillas de un girasol sigue la proporción áurea? ¿O que el número E se esconde en la forma en que las bacterias se multiplican? Incluso la espiral de una galaxia sigue estos patrones matemáticos. Acompáñanos en este recorrido para descubrir cómo estos números han moldeado el mundo que nos rodea y por qué siguen siendo fundamentales en las matemáticas y la ciencia. Comencemos con Pi, también conocido como la proporción áurea. Este número irracional, aproximadamente 1.618, ha sido estudiado desde la antigüedad. Se obtiene dividiendo un segmento en dos partes de tal forma que la razón entre la parte mayor y la menor sea la misma que la razón entre el segmento completo y la parte mayor. Añadiendo que fue posible comprobarlo mediante un experimento en clase junto a nuestros compañeros, donde medimos distintas partes de nuestro cuerpo y luego dividimos esas medidas para ver si el resultado se acercaba a la proporción áurea. Analizamos relaciones como la altura total dividida por la distancia del ombligo a los pies, la longitud del antebrazo dividida por la de la mano, la altura del rostro dividida por su ancho y la altura de un diente dividida por su ancho. Sorprendentemente, muchos de estos valores se acercaban a 1.618, demostrando cómo Pi está presente en nuestra propia anatomía. Aunque la proporción áurea fue utilizada por los griegos en la arquitectura y el arte, su estudio matemático comenzó con Euclides en el siglo III a.C., quien lo describió en su obra Elementos. Más tarde, en el siglo VIII, el matemático italiano Leonardo Fibonacci notó su relación con la famosa sucesión de Fibonacci. Pi aparece en la naturaleza, el arte y la arquitectura. Los antiguos griegos la usaron en el Partenón, y artistas como Leonardo da Vinci aplicaron esta proporción en sus pinturas. También está en la disposición de pétalos de flores, en conchas de Nautilus y hasta en la estructura del ADN. En matemáticas, Pi tiene propiedades sorprendentes. Se relaciona con la sucesión de Fibonacci, que al dividir dos términos consecutivos, cuanto más avanzamos en la secuencia, más se acerca al resultado a Pi. También aparecen fractales y patrones de crecimiento. Además, los diseñadores y arquitectos aún utilizan Pi para crear proporciones equilibradas y atractivas, desde el diseño de logotipos hasta la disposición de elementos en una pintura. Pi sigue influyendo en la estética visual del mundo moderno. Ahora hablemos del número E. Aproximadamente 2,718, su descubrimiento está ligado al estudio del crecimiento exponencial y los logaritmos naturales. Fue introducido por el matemático John Napier en el siglo XVII, mientras desarrollaba los logaritmos. Sin embargo, fue Leonhard Euler en el siglo XVIII quien formalizó su importancia y lo nombró E. ¿Cómo funciona el interés compuesto? El interés compuesto es aquel que genera ganancias sobre tus ganancias, haciendo un efecto multiplicador en tus inversiones, especialmente a largo plazo. Supongamos que inviertes $10,000 en un instrumento financiero que paga 5% anual durante 20 años. El primer año habrá generado $500 de ganancia. Si retiras ese dinero, el segundo año vas a volver a generar los mismos $500 y así sucesivamente por 20 años. Tu ganancia total serían $10,000 al final de esos 20 años. Ahora, si reinviertes los intereses generados año tras año, el primer año habrá generado $500, pero el segundo año habrá generado intereses no sobre 10,000, sino sobre 10,500, por lo que el segundo año tendrías $11,025. El tercer año generarías intereses sobre $11,025 y así sucesivamente por 20 años. Al final, tu capital de $10,000 se habrá convertido en $26,532,
gracias al interés compuesto, en vez de 20.000 por el interés simple. Esta tabla muestra cómo el interés compuesto continuo aumenta a medida que la capitalización es más frecuente, acercándose al número E. En la naturaleza, E también tiene un papel esencial. Describe el crecimiento de poblaciones, la desintegración radioactiva y hasta la propagación de enfermedades. En cálculo aparecen derivadas e integrales, siendo la base de la función exponencial, que se mantiene inalterada al derivar o integrar. Esta propiedad lo hace una herramienta esencial en física, biología e ingeniería. Desde la física hasta la biología, E es fundamental para comprender procesos de cambio continuo y crecimiento acelerado. La conclusión es que pi y e son mucho más que simples números irracionales. Son la firma matemática que se encuentra en la naturaleza, el arte y la ciencia. Pi nos muestra cómo la belleza y la proporción están presentes en todo, desde las conchas marinas hasta la arquitectura de los templos antiguos. Por otro lado, E es la esencia del cambio y el crecimiento, permitiéndonos entender fenómenos tan diversos como la economía, la biología y la física. Estos números nos enseñan que las matemáticas no son solo cálculos en un papel, sino un lenguaje universal que conecta todo a nuestro alrededor. Su presencia en nuestra vida cotidiana demuestra que el orden y la armonía matemática están en todas partes, esperando ser descubiertos. Así que la próxima vez que veas una espiral en una concha o escuches sobre crecimiento exponencial, recuerda que pi y e están detrás de esos fenómenos, demostrando que las matemáticas no solo explican el mundo, sino que también lo embellecen.